Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es miércoles 6 de octubre y nos corresponde el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 9. Pues vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Dice que nosotros siempre, la palabra de Dios dice que su pueblo recibía el maná en el desierto y nosotros recibimos el maná espiritual, que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a orar. Bendito Dios, te damos gloria, honra y alabanza a ti. Padre bendito, te amamos, queremos aprender qué tienes para nosotros el día de hoy. Que tu nombre sea glorificado y que, Padre, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, puedan ser abiertos para poder discernir, para poder entender, para que nos quede claro lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy y lo pongamos por obra. Te damos toda gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer el capítulo 9. Dice aquí: bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado a mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, este capítulo nos habla de una historia muy hermosa y conmovedora. Aquí el rey David es un tipo Jesús, así como nos recibe, porque nosotros éramos como Mefiboset, lisiados, alejados y totalmente desprovistos de la mano de Dios, porque estábamos en nuestros delitos y pecados. Vamos a estudiar primero del verso 1 al verso 8. Y vemos aquí que David buscó una oportunidad para hacer el bien. Y en el verso 1, ¿verdad?, está expresando ese amor tan grande, ¿verdad? Es un amor grande por el pacto que él había hecho con su amigo Jonatán. Y aquí dice, ¿verdad?, en el verso 1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces vemos ese amor, pero no nada más está expresado ese amor, sino que va acompañado de una acción. Porque el amor, si no va acompañado de una acción,
pues eso no es verdadero amor. Y bueno, no se contenta David solo con hacer justicia, sino que también quiere hacer misericordia si alguien queda todavía de la casa de Saúl. Y vemos cómo David tiene un corazón conforme al de Dios, y lo vemos una vez más plasmado aquí en este capítulo. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. David había alcanzado la misericordia de Dios, y él a su vez estaba obrando misericordiosamente para con la casa de Saúl, aunque había sido su enemigo. David había recibido de gracia y dio de gracia. Esto está en Mateo 10:8b. Nosotros recibimos de gracia y debemos dar de gracia. Y también a través de esta enseñanza, pues podemos ver que tenemos que ser misericordiosos, así como nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios. Es al remanente de la casa de Saúl a quien quiere David hacer misericordia por amor de Jonatán, su amigo. Y aunque Saúl lo persiguió por varios años para matarle, vemos en David una ausencia total de amargura, de odio, de rencor. Él había perdonado completamente a Saúl. Los enemigos pueden herir nuestro corazón, pero nosotros no debemos buscar la venganza. De David debemos aprender a devolver bien por mal, porque como lo mencioné hace un momento, David era un varón conforme al corazón de Dios. Así es que él no buscó la venganza, aunque tuvo oportunidad de ello, y no lo hizo, porque dijo que cómo iba a extender su mano contra el ungido del Señor. Era un hombre temeroso de Dios. Y podemos ver en Romanos 12, del 17 al 21, dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vemos también en Primera de Pedro 3:9, que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Así es que nosotros debemos tener cuidado en esto, cuidar nuestro corazón de que no se ensucie con el odio y el rencor, porque apenas haya un resentimiento en nosotros y no decidamos perdonar, eso va creciendo hasta que se convierte, ¿verdad?, en falta de perdón y después amargura, y esto es un grave tropiezo para nosotros. Nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es que nosotros, al poner delante de Dios todas las cosas y decidir perdonar, dejamos que Dios obre en nosotros y guardamos nuestro corazón, así como no estorbamos para que también Dios obre en los demás. Jonatán era un amigo íntimo de David y ligado a él con un pacto que hizo con Jonatán. Y David por eso quería hacer misericordia a su casa. Debemos nosotros cumplir a conciencia el favor que hayamos prometido. Tenemos que ser íntegros y cumplir lo que prometemos. Dios es fiel con nosotros. Nosotros no seamos infieles con nuestros semejantes. No debemos olvidar nunca de dónde Dios nos sacó, ni que todo lo que nosotros recibimos es por su gracia. Nada hemos ganado. Por eso es que
Si nosotros estamos conscientes de esto, nuestro corazón estará sensible para bendecir a otros y estar dispuestos a perdonar en todo momento. La misericordia que había prometido hacer la efectúa David. En el verso 3 del capítulo 9 de segundo de Samuel dice: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Dijo él: misericordia de Dios. Es decir, una misericordia muy grande, una misericordia conforme al pacto entre David y Jonatán, donde Dios había estado de testigo entre ellos. Así es que vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 20:42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Dios, diciendo: Dios esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. También fue una misericordia, ejemplo como la de Dios, pues debemos nosotros tener esa misericordia como Él. Nosotros tenemos que hacer las cosas. Lo que nosotros hemos recibido de Dios ha sido muy grande. Y cuando Dios nos pide que perdonemos, que amemos, que tengamos misericordia, tiene que ser de manera generosa como nosotros le hemos recibido de parte de Él. Jonatán había comprometido a David a que hiciera con él este pacto. En primer libro de Samuel 20, del 14 al 15 dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Dios para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Dios haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Bueno, pues vemos que David era un hombre íntegro y un hombre que cumplía con sus pactos, con sus compromisos. Vemos también que le informan a David acerca de Mefiboset, y el que le informe Siba, que era un antiguo criado de Saúl y conocía bien, por lo tanto, la situación actual de la familia. Y bueno, vamos a ver del verso 4 al 5, donde dice que entonces el rey le preguntó dónde está, y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y bueno, vamos a ver aquí unos datos interesantes. Mefiboset estaba en Lodebar y el rey envió a que lo trajeran a Jerusalén. Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desamparo. Un estado espiritual de los despojados de fe. Y Jerusalén significa abundancia de paz. Así es que nosotros sin Cristo, también nosotros fuimos como Mefiboset, vivíamos fuera de la gracia de Dios, vivíamos con ese dolor, con miseria, con tristeza, ¿verdad? Pues mal, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Y Dios va por nosotros, Dios manda al Espíritu Santo a que nos busque, a que nos llame, a que nos traiga su redil, ¿verdad? Y dice que lo mandó traer, ¿a dónde? A donde había abundancia de paz. En Efesios 2 del 1 al 5 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Así es que nadie podemos jactarnos en la presencia de Dios, porque todo lo que hemos recibido ha sido por su gracia, porque nosotros estábamos
lejos, estábamos desamparados, estábamos lisiados y necesitábamos tanto del amor de Dios, de su misericordia. Y vamos a ver aquí como número 1 que Mefiboset se presentó a David y, lisiado como estaba, se postró sobre su rostro delante de David, como lo dice en el verso 6. Y David le recibió con bondad. Le pidió que no tuviera miedo, pues nosotros sabemos que a través de la historia que cuando venía el nuevo rey, pues mataban a todos los del rey anterior, todos los hijos, toda la descendencia, para que no hubiera amenaza para el nuevo trono. Pero, y probablemente pues tenía alguna expresión que David alcanza a ver, ¿verdad? Que había inseguridad, y seguramente Mefiboset pensó también que era probable que le quitara la vida el rey. Sin embargo, David lo recibe con tanta bondad y le pide, ¿verdad? En el verso 7, que no tenga miedo. Y le asegura que le ha mandado llamar no para hacerle daño, sino para mostrarle misericordia. Le otorgó toda la hacienda de Saúl. Le invitó a comer de la mesa del rey. Siempre era un honor que el rey le dijo que se quedara ahí con él, que iba a comer siempre a su mesa. Y esto era un honor que únicamente le correspondía a los hijos del rey. Así es que David lo estaba recibiendo como un hijo. Mefiboset aceptó estos favores con gran humildad, como lo dice en el verso 8. Mefiboset ilustra al pecador, que por causa de la caída original es inútil, pero candidato a la gracia de Dios, ¿verdad? Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada para alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Por amor a Jonatán, David cumple su promesa y hace que Mefiboset se siente a su mesa como uno de sus hijos. De la misma forma, el Evangelio nos eleva por encima de nuestra vergüenza cuando Dios nos recibe como hijos, cuando nosotros decidimos pedir perdón y recibir a su Hijo como es nuestro único y verdadero Salvador. Por medio del Evangelio llegamos a ser hijos de Dios y recibimos una buena herencia. En Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el verso 8 dice una expresión que es impresionante. Dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta frase alude a una persona que no tenía valor alguno. Él se veía a sí mismo totalmente limitado y dependiente, y por eso ocupa esta frase. Mefiboset se humilló ante el rey David y el rey le exaltó. Vamos a ver ahora del verso 9 al 12. Bueno, antes de continuar, es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra, que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestra condición de pecado, de lo mal que hemos vivido, de todo lo lejos que estábamos de Dios y de su propósito, y cuando vemos que el Señor Jesús nos invita a su mesa, cuando nosotros estamos en harapos y sucios, y Él nos recibe y nos lava con su sangre, y viene a nosotros ese quebranto, ¿verdad? Ese dolor por haber pecado, porque estamos conscientes de que nuestro pecado fue lo que llevó al Señor Jesús a la cruz. Y entonces, siendo de lo peor, siendo malvados, Dios extiende su misericordia para nosotros, como lo hizo David con Mefiboset, al llamarlo, al decirle: te voy a devolver todo lo que era de tu familia. Y aparte le extiende esa misericordia y lo recibe como hijo, porque él hizo un pacto
con Jonatán. Jonatán ya no estaba, sin embargo, Dios estaba ahí y él era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que guardó su corazón. Y vemos lo importante que es esto en nuestras vidas, que si nosotros tenemos de verdad esa sabiduría, esa prudencia de guardar nuestro corazón, no estorbaremos a los propósitos de Dios para nosotros. No estorbaremos para que otros lleguen a los pies de Cristo, porque un corazón lleno de amargura y de resentimiento se endurece y empieza a hacer lo malo y nos apartamos de Dios. Y hay veces que hasta nos engañamos creyendo que estamos bien con Dios, que Él no se entera de lo que llevamos dentro cuando nosotros ya nos hemos apartado de Él. Así como estaba Mefiboset escondido en Lodebar, porque por obvias razones, ¿verdad? Como lo comentábamos, seguro él temía por su vida, pero Dios lo sorprende, Dios le muestra de verdad su misericordia y su gracia a través del rey David. Y así es Dios con nosotros. Es impactante, es muy conmovedor, es impresionante el amor de Dios por nosotros. Vamos a ver ahora de los versos 9 al 12. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré. Así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Así es que David le pide a este siervo que cuide de Mefiboset, de su familia, y Siba acepta la misión dada por David. No fueron solo palabras las que David le dijo a Jonatán, sino verdaderamente era un compromiso que él tenía y lo cumplió. Cumplió con lo que había prometido a Jonatán y a su hijo Mefiboset. ¿Qué concluimos nosotros de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que nosotros debemos estar tan agradecidos con Dios todo el tiempo, porque siendo enemigos de Dios, viviendo en nuestros delitos y pecados, Él mandó a su Hijo, al amado del cielo, a pagar por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, porque tenía que haber alguien que pagara por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos de nuevo acercarnos a Dios. Y el que lo hizo por nosotros fue el Señor Jesucristo. Y no nada más nos rescató, no nada más nos salvó, sino que también nos invita a su mesa. El Señor nos recibió como hijos legítimos, porque a través del sacrificio del Señor Jesucristo nosotros fuimos recibidos con Dios como hijos legítimos. Así es que tenemos un privilegio enorme y hemos alcanzado esa gran misericordia de estar a la mesa de Dios, y que cuando se acabe nuestro tiempo en esta tierra, vayamos allá a su reino por la eternidad. Nosotros debemos estar también con ese compromiso con Dios de extender el mensaje, de compartirle a la gente y decirle que Dios no está enojado, que Dios quiere recibirlos, que se arrepientan de su vida de pecado, pero que al compartir el evangelio, al compartir las buenas nuevas, Dios nos dé la sabiduría para que la gente se dé cuenta que lo que ha hecho está mal delante de Dios, que lo que ha vivido ha sido en pecado, porque cuando
somos expuestos a la palabra, las primeras veces nos defendemos y decimos, no, pues si no estoy tan mal, no he hecho lo malo, no. Pero al vernos reflejados en la pureza de Dios, en la santidad de Dios, pues entonces nos damos cuenta de que de verdad hemos hecho lo malo y que merecíamos la muerte, y que Dios nos está ofreciendo no nada más vida en esta vida, sino vida eterna. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a ver Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos esos perdidos y Jesús vino para rescatarnos. Y vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, vemos aquí cómo le comparte a Nicodemo y cómo le dice en el verso 5, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que si el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vemos que Nicodemo no entendía por qué el Señor le decía que era necesario nacer de nuevo, porque nosotros estábamos con una naturaleza de pecado por el pecado original, ¿verdad? Por el pecado que cometieron Adán y Eva. Pero Dios en su gran amor y misericordia, ¿verdad?, diseñó un plan perfecto para que pudiésemos volver al Padre a través del sacrificio de su unigénito. Dios nos ha amado y proveyó de ese plan perfecto para que nosotros pudiéramos regresar al Padre. Así como dice aquí adelante también en Juan 3, en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está aquí dispuesto a dar salvación. Él quiere que todos nos volvamos a Él, que todos nos arrepintamos, porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Dios nos extiende su misericordia como lo hizo David a Mefiboset para volvernos a nuestro Rey, a nuestro Señor. Pero depende de nosotros si queremos recibir ese amor de Dios y ser rescatados y ser lavados por la sangre de Cristo Jesús y vivir una vida que glorifique a Dios, una vida al nivel de vivir una vida digna, porque el sacrificio que fue efectuado por cada uno de nosotros, el amor, la misericordia y la gracia que envuelven todo esto es enorme, enorme como para seguir viviendo una vida de pecado cuando hemos sido lavados por la sangre de un inocente, del Hijo de Dios. Pues gracias a Dios por su palabra preciosa. Yo espero que sea de bendición para tu vida como lo es para mi vida, porque Dios siempre tiene maná, pan del cielo, delicioso para nutrirnos, para alimentarnos y para sostenernos. Pues vamos a orar para terminar. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor. No nos cansaremos de agradecerte que nos has extendido tu misericordia, tu favor, y que nos has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable a través del sacrificio de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande, es incomprensible, pero lo recibimos con todo el corazón y con toda nuestra disposición, porque es grande tu amor y tu misericordia. Y que seamos leales y fieles, Dios, para que nosotros a su vez seamos misericordiosos con los demás y cumplamos las promesas que hacemos, para que en todo tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.